Entrevista a la jueza laboral Karen de la Rosa. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta ocasión con la maestra Karen de la Rosa, quien es actualmente jueza laboral. Seguimos abriendo espacios de diálogo para seguir comentando acerca de los temas que nos interesan como magisterio sobre todo, pero además pues para la comunidad en general puede ser interesante. Maestra, ya le había platicado o comentado acerca del tema y usted se dio a la tarea de conocer más a profundidad la ley de pensiones civiles del estado de Chihuahua, y quisiera que nos platicara cuál es la situación de las pensiones, de los tipos de pensiones que hay para los diversos grupos de trabajadores que reconoce la ley. Ok, bueno, conforme a la ley de pensiones, la reforma que entró en vigor el 1 de enero del 2014, se manejan tres tipos de trabajadores o tres estatutos, okay. O bueno, no estatutos, sino tres clases de trabajadores. Los trabajadores que entran y que les aplica la ley anterior, que es la ley que se deroga con esa reforma a la ley de pensiones. Hay un grupo de trabajadores que, si bien ya laboraban antes del 2014, antes de que entrara en vigor esta ley, para alguna dependencia que entra dentro de este esquema de pensiones, no estaban aportando o no realizaban alguna aportación a su fondo propio, o no se les hacía algún descuento por este tipo de concepto, y que cuando entra en la reforma, entonces ahora sí empiezan con las aportaciones a su cuenta individual. A estos tipos de trabajadores, la ley, digamos, los nombra como trabajadores en transición. ¿Por qué? Porque estaban antes, pero no cotizaban, pero ahora ya cotizan. Y está el grupo de trabajadores que entró con posterioridad a esta reforma, que son los que se integran a la plantilla laboral a partir del 1 de enero del 2014, que son a quienes les aplica, pues, sí o sí, la nueva legislación. De acuerdo. La ley de pensiones señala varios tipos de pensiones, las que habíamos comentado que eran las que más queríamos tratar el día de hoy, que era la pensión por jubilación y la pensión por antigüedad. Este tipo de pensiones, yo a mi forma de ver, no creo que sea la misma, porque si fuera basado en lo mismo, pues no tendría por qué hacer una distinción, no tendría que ser la pensión A con la pensión B, sino que hablarían de una pensión conjunta que abarcara lo demás. Entonces, para mi criterio, son cosas que se tienen que manejar distinto, porque incluso los requisitos para accesar a estas pensiones son diferentes. De acuerdo. Entonces, la ley establece que, por ejemplo, los trabajadores que entraron antes y que ya estaban cotizando antes, a ellos les va a seguir aplicando la ley anterior. O sea, ahí hay una cuestión muy, muy particular, porque a lo mejor a veces la gente puede pensar, es que a mí me están aplicando la ley anterior y sigue vigente. No, esta ley se deroga con la reforma que se hace en el 2014, pero en los transitorios de esta ley sí hace muy específico, en decir, a quienes ya estaban antes, aplíquese lo que ya se aplicaba, pero eso no significa que la ley siga vigente, simplemente está una disposición donde obliga en esta nueva reforma a que se sigan aplicando, pero únicamente para aquellos trabajadores que ya estaban dentro de este apartado. Como respetando el principio de irretroactividad. Así es justamente por eso, porque cuando se estuvo discutiendo lo de la ley de pensiones, hablaban precisamente de eso. O sea, tú a un trabajador no le puedes, o sea, aunque tú reformes una situación, pues no puede ser en perjuicio del trabajador que ya tiene esos derechos. Entonces, basado en esto, es que en los transitorios dicen, no, espérame, quienes ya estaban, pues sigue con lo que estaba. Ellos no les va a aplicar ese cambio. Hace un pequeño ajuste en la cuestión de la edad, que aumentó con un máximo de 3 años. Sí, lo que aumenta en este caso es para efecto de que si tú cumples la edad, pero cumples los años de antigüedad, si tú laboras 3 años más de tu antigüedad, ya no se requiere tener como requisito cumplir la edad. Okay. O sea, eso es lo que maneja para los de la ley anterior. Dentro de los requisitos que se establecen para este grupo de trabajadores que siguen con las reglas de la ley anterior, pues en cuanto al tope de las edades, se maneja un tope de edad del trabajador, en el caso de la mujer de 54 años, en el caso del hombre de 56 años. Esto es hablando de la edad, digamos, la edad natural de la persona, no tiene nada que ver con la antigüedad. En cuanto a la antigüedad, se maneja para el caso de las mujeres un mínimo más bien de 28 años de antigüedad y de 30 años en el caso del hombre, que ahí es donde abarca a lo mejor un trabajador que dice, bueno, pues es que yo ya tengo mis 30 años, pero todavía no tengo los 56 años.
Entonces la ley dice, si tú trabajas 3 años más, es decir, 33 años, ya no te voy a pedir como requisito que tengas cumplida la edad mínima para poder jubilar. Esto es en cuanto a la pensión por jubilación. En este caso, para los que les aplica la ley anterior, para la que es la pensión por antigüedad, te pide una antigüedad, en lugar de ser 28 y 30 años para los hombres en la jubilación, únicamente te pide 15 años. Entonces, pues, es casi la mitad del tiempo de antigüedad que y te el monto también es proporcional, el monto de la pensión también es proporcional. Cambia el monto de lo que se van a recibir como pensión. Pero incluso en este caso, por ejemplo, te pide una edad mayor que para la jubilación. En el caso de la pensión por antigüedad, te pide una edad de 58 años. Entonces, si nos vamos a la que es por jubilación, que el máximo en el hombre o el mínimo son 56, pues acá te pide mínimo te pide 58. Okay. Entonces, básicamente eso es en cuanto a la cuestión de la que les aplica a los de la ley anterior. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores, como mencionamos ahorita, que ellos ya estaban trabajando, pero no estaban haciendo sus aportaciones? Entra la reforma, entonces empiezan a hacer las aportaciones. Si bien ellos, pues, tienen ¿cómo decirlo? Pues ya estaban trabajando, tienen esa antigüedad, tienen ese periodo, pues realmente ellos no estaban aportando al instituto, que es el que se va a encargar de hacerle el pago de las pensiones. En este caso, por ejemplo, hay una modalidad que maneja que es un reconocimiento de antigüedad. Ajá. Es que, por ejemplo, si yo entré a trabajar 3 años antes de que empezara la reforma, entonces, pues esos 3 años ya los laboré, pero no aporté. Puedo pagarlos. Exacto, o sea, se puede llegar a un convenio con pensiones para que yo aporto la parte que me corresponde. En este caso, pensiones lo que va a hacer es que va a condonar, por así llamarlo, la parte que tendría que aportar el patrón. Okay. Y únicamente van a quedarse con la aportación del trabajador. Entonces, yo como trabajador digo, bueno, pues a lo mejor si sé que ya puedo estar cercano a cumplir los requisitos y necesito años de antigüedad, pues a lo mejor me puede convenir que me reconozcan esos 2, 3 años que ya no tendrían que trabajar después y pues nada más pago la aportación. De acuerdo. Esa es una cuestión que se maneja únicamente para aquellos trabajadores que son de los denominados trabajadores de transición, que tienen esta opción si es que la quieren hacer, no es obligatoria. Es únicamente si yo como trabajador pues quiero sumarle años a mi antigüedad para una cuestión de pensión, exactamente, pues yo puedo pagar esos años. De acuerdo. Luego, para los trabajadores en transición, según mi interpretación de la ley, que a lo mejor no es nadie para interpretarla, no aparece en los transitorios ni en ninguna parte de la ley de manera expresa una pensión por jubilación específicamente para este grupo de trabajadores, sino que aparece en el artículo 17 transitorio cómo sería la pensión por antigüedad, pero como usted lo decía desde el principio, son pensiones diferentes. Sin embargo, recientemente yo pedí por medio de la plataforma de transparencia que se me instruyera cuáles eran las características de las pensiones y en qué se sustentaban, y Pensiones me contesta que la pensión por jubilación está sustentada en ese artículo 17 transitorio. Para mí no es correcto porque no lo maneja de manera expresa que sea así una pensión por jubilación, sino que ellos dicen, como es una pensión por antigüedad que te ofrece la oportunidad de llevarte el 100% del sueldo promediado, para ellos es una pensión por jubilación. Yo alego, y varios de mis compañeros alegamos, de que no es lo mismo. No sé usted si coincide en que el hecho de que se manejen por separado nos da un indicio de que tiene que estar regulada también por separado para este grupo de trabajadores. Yo considero que desde el hecho en que en la propia ley está separado una pensión de la otra, que es lo que les mencioné ahorita, tienen que ser pensiones que se traten de manera distinta. No se puede juntar. Ahí la cuestión es que en el transitorio 17 de la ley de pensiones, yo no sé si se les quedó ahí, lo dejaron a propósito o una cuestión, porque es donde habla específicamente de la pensión por antigüedad para aquellos trabajadores que son de los denominados de transición. Pero en uno de los párrafos de este transitorio habla de cuestiones de jubilación. O sea, menciona expresamente la palabra jubilación. Entonces, a lo mejor por eso ellos lo quieren manejar como que es lo mismo y es la antigüedad, pero no puede ser lo mismo. Porque la misma ley hace una distinción entre pensión por jubilación y pensión por antigüedad. De acuerdo.
Yo creo que ahí habría dos lados que verle, y pues a lo mejor ya sería cuestión de criterio de quien tuviera que resolver o hacer una interpretación de ese transitorio para aplicarlo a un caso concreto, porque podría ser que a lo mejor lo quisieran manejar como una pensión por jubilación conforme a la ley anterior, o bien que lo quisieran manejar como que, ok, tú trabajador que estás en transición, sí tienes derecho a una pensión por jubilación, pero basado incluso basado en los requisitos que pide la ley para los trabajadores que entraron después. Entonces, ahí creo que sí ya sería una cuestión de porque creo yo que el hecho de que en ese transitorio le hayan dejado la palabra jubilación, deja abierta la puerta a una interpretación. Sí, claro. O sea, a nosotros no nos beneficia que se quede así porque no tenemos la seguridad, va a depender de la interpretación del instituto, en este caso, porque es quien nos va a pensionar. ¿Cree que haya un procedimiento que podamos utilizar para alegar, para pelear que se nos respete o que se nos asigne la pensión por jubilación en los términos de la ley anterior a quienes estamos en transición, con el argumento de que no está expresamente en la ley y que nada más hay dos tipos de pensión por jubilación en la ley, la de la ley anterior y la de cuentas individuales? No tenemos cuentas individuales, por lo tanto a mí este silogismo se me hace muy, muy sencillo. ¿Qué nos corresponde? Pues la otra modalidad, que es la de la ley anterior. ¿Habrá un procedimiento que podamos llegar a hacer? Yo creo que sí, porque no, a un trabajador no se lo puede dejar con esa incertidumbre de no saber qué es su derecho, qué me corresponde. Está para los trabajadores antes, está para los trabajadores después, pero los que están en transición están como en el limbo. O sea, no soy ni de aquí ni soy de allá. Y lo único que la ley en los transitorios establece es en cuanto a la pensión por antigüedad, pero no hace ninguna distinción, porque incluso no hace la especificación de que para las cuestiones de jubilación tendrá que atenderse a este procedimiento. O sea, no remite a cuál de los dos campos. Digo, está el trabajador en transición está en un punto medio, aquí están los que están antes, aquí están los que están después, y la ley cuando habla de ellos no dice, bueno, ok, para ti, para la pensión por jubilación, vas a atender a este o vas a atender a este. No hace esa distinción, entonces los deja ahí en medio. Lo que creo que se puede hacer, pues ahora sí que es estar primero en el supuesto, para poder llegar a la edad, cumplir los requisitos, cumplir lo que establece a lo mejor lo que más le convenga al trabajador, obviamente, ¿verdad? Porque en cuestión de tiempos, la diferencia de los tiempos antes de la reforma y después de la reforma sí cambia. Sí, es o sea, sí cambia tan solo porque después de la reforma te pide una antigüedad mínima de 35 años y una edad basada en lo que es el factor 85 que te pide una edad de 64 años. Entonces, realmente los requisitos en cuanto a edad y antigüedad cambian bastante de una modalidad a otra. Ahora, cuando el legislador hace esta reforma, yo creo que no lo hizo pensando en el beneficio. Estamos hablando de que las personas que estamos afiliadas a pensiones, un gran porcentaje pertenece al magisterio. Y estamos hablando de que estamos sentenciando a maestros a sus 64 años de estar frente al grupo, quizás. Y no creo que eso sea en beneficio de la educación y de los mismos niños. Si lo vemos, ahora vamos hasta el lado del interés superior de la niñez. Yo creo que esto viene a afectar a la niñez y a la educación chihuahuense en nuestro estado, ¿verdad? Porque pues vamos a tener maestros cansados, muy grandes, que no va a tener el mismo rendimiento y que finalmente la educación no se está tomando en cuenta, la calidad de la educación no se está tomando en cuenta. No sé si eso también pudiera ser parte de nuestros argumentos. Creo que sí lo pudieron manejar porque la diferencia del tiempo que le están haciendo, ahorita lo que mencionaba, son casi 10 años. Sí. O sea, son casi 10 años más que están pidiendo de edad. O sea, está hablando, dejándose incluso de lado la antigüedad. Sí. Estamos hablando de la edad, o sea, de 56, que es el tope máximo en los hombres, a 64, o sea, es una diferencia, sí marca ese tiempo. Déjame le comento así, esta pequeña situación medio chusca. Cuando yo entré a trabajar, me dijeron que me faltaban 30 años para jubilarme. Al año siguiente, que entró la reforma, me dijeron que me faltaban 33.
Y ahora que nos damos cuenta de cómo está este show, me dicen, no, todavía te faltan 30. Después de 10 años, yo ya tengo 10 años. Sí, ándale, se vuelve impagable. Va a llegar un momento en el que nos va a faltar vida para completar los requisitos. Sí, y eso es muy importante porque no puedes tener esa incertidumbre, o sea, tú como trabajador tienes que tener certeza de tus derechos y de lo que tienes que hacer para accesar a esos derechos. No te los pueden estar modificando porque es como, digamos, estar jugando con tus derechos para que no los puedas hacer válidos, y pues no se trata de eso. O sea, supone que la naturaleza de las pruebas en cuestión de las leyes o reglamentos que se emitan en cuestión laboral, pues es para buscar una certeza. O sea, lo que se busca es tener, que tú sepas exactamente qué necesitas cumplir, qué requisitos, qué tienes que hacer para poder accesar a ese derecho. Conocer plenamente las reglas del juego. O sea, si te lo están cambiando, pues... Sí, no, es que es incómodo y es injusto. Pues, licenciada, le agradezco mucho, perdón, maestra, le agradezco mucho su tiempo y su... Pues no diría que asesoría, ¿verdad? Pero de su conocimiento nos ayude a entender la situación en la que estamos. Es de mucha utilidad para mí, para mis compañeros que estamos en esta situación y que queremos llegar en algún momento a tener esa certeza de la que nos está hablando. Muchas gracias y pues aquí tenemos el espacio abierto para cuando guste, que quiera venir a platicar del tema que usted guste también. Aquí tiene las puertas abiertas. Y creo que algo muy importante para hacerles como un comentario final, pues si son ustedes trabajadores y tienen algún derecho, estos derechos o están en esta incertidumbre, los que están sobre todo en transición, una vez que cumplan los requisitos digamos que de la ley o de los requisitos que más les favorezcan a ustedes, cumplan con esos requisitos, hagan su solicitud y se las niegan, que se los den por escrito y pues hagan valer sus derechos. Bien, Amparo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Por nada. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.